A las 3 de la mañana, Marcus Henderson estaba solo en su ático de Manhattan, contemplando las luces de la ciudad. El director ejecutivo de Henderson Tech, de 29 años, debería haber estado celebrando otro trimestre exitoso. Pero en cambio, se ahogaba en secretos que amenazaban con destruir todo lo que había construido. El chico de oro de Silicon Valley East vivía una mentira perfectamente urdida. Cada aparición pública con la socialité Catherine Blackwood era un teatro. Cada cena familiar donde su padre, Richard Henderson, elogiaba sus valores tradicionales era una agonía. Marcus era gay. Y en su mundo, esa verdad podría costarle una herencia de $500 millones en la empresa que llevaba su nombre. 30 pisos más abajo, en el sótano de Henderson Tech, Dylan Rodríguez fregó su trapeador por última vez esa noche. El conserje de 32 años se movía con la precisión de alguien que alguna vez inspiró respeto en los pasillos de ingeniería de Stanford. Sus manos callosas alguna vez diseñaron algoritmos para Google. Ahora limpian baños para permanecer invisibles y proteger a los 5 niños dominicanos que duermen en un almacén reconvertido en Sunset Park, Brooklyn. La transformación de Dylan, de estrella tecnológica en ascenso a conserje del turno de noche, comenzó el día que Jaque Martínez murió. Su pareja de 6 años había sido golpeada hasta la muerte a la salida de un bar de San Francisco por 3 hombres que no soportaban ver a 2 hombres tomados de la mano. Las facturas médicas, los honorarios legales y el dolor devastador lo habían despojado de todo a Dylan, excepto de una promesa hecha en una habitación de hospital. Las últimas palabras de Jaque resonaban en su mente cada noche mientras caminaba por los relucientes pasillos del mundo corporativo estadounidense. Cuida a los niños que planeamos adoptar. Dales el amor que este mundo intentó robarnos. Marcus había notado a Dylan por primera vez hacía 3 semanas durante una redada de seguridad nocturna. Algo en los movimientos del conserje le llamó la atención. Los ojos de Dylan escudriñaban los sistemas eléctricos como si leyera planos. Su caja de herramientas contenía instrumentos de precisión que costaban más que su salario mensual. Cuando Dylan accedió a la sala de servidores y reparó un fallo crítico de refrigeración en minutos, Marcus supo que este hombre ocultaba algo importante. La presión de la junta directiva se intensificaba a diario. Las ganancias trimestrales bajaban y los rumores sobre la sustitución de Marcus por su primo Bradley se hacían más fuertes. La voz de su padre resonaba en las reuniones ejecutivas, cuestionando el liderazgo de Marcus, su debilidad, su incapacidad para tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Marcus tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Seguiría a Dylan Rodríguez. Descubriría los secretos que el misterioso conserje escondía. Encontraría un chivo expiatorio y demostraría a su familia que poseía la crueldad necesaria para liderar Henderson Tech hacia el futuro. Pero algunos descubrimientos rompen los cimientos de todo lo que creemos sobre la fuerza, el éxito y la valentía necesaria para vivir auténticamente en un mundo que nos exige elegir entre el amor y la supervivencia. No olvides suscribirte a Historias del Corazón para leer más historias transformadoras que nos recuerdan lo que realmente importa. El viaje en metro de Manhattan a Brooklyn le dio a Marcus tiempo para cuestionar su decisión. Disfrazado con vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero desgastada, se sentía expuesto sin su armadura corporativa. Dylan estaba sentado 3 filas más adelante, con la mochila cargada de un contenido misterioso y una expresión reservada mientras el tren traqueteaba por los túneles que conectaban 2 mundos diferentes. Sunset Park a las 2 de la mañana era un paisaje que Marcus nunca había visto. Almacenes con grafitis se alzaban como monumentos olvidados a los sueños industriales. Los pasos de Dylan resonaban en el pavimento roto al acercarse al edificio que decía Riverside Storage Company. La llave que sacó no era una llave estándar, sino algo fabricado con chatarra de metal con precisión de ingeniería. Marcus se apretó contra un contenedor de basura oxidado. Martillaba con fuerza mientras una cálida luz se derramaba por la puerta que se abría. Lo que presenció a través de la madera agrietada desafió todas sus suposiciones sobre Dylan Rodríguez. El interior del almacén se había transformado en algo imposible.
Calentadores portátiles recuperados creaban una burbuja de calor alrededor de 5 pequeñas cunas donde los niños dormían plácidamente. María, de 12 años, con una mirada feroz y protectora. Carlos, de 10, aferrado a un osito de peluche desgastado por años de amor. Sofía, de 8 años, cuyos papeles de inmigración solo existían en las desesperadas esperanzas de Dylan. Miguel, de 7 años, que hablaba 3 idiomas pero nunca había tenido un libro nuevo. Isabella, de 5, que creía en la magia porque Dylan hacía que las computadoras rotas cobraran vida en sus pequeñas manos. Dylan se arrodilló entre docenas de máquinas desechadas, portátiles con pantallas rotas, tabletas sin teclas, consolas de videojuegos declaradas inservibles por sus anteriores dueños. Su soldador brillaba naranja en la penumbra mientras devolvía la vida a la tecnología que las corporaciones estadounidenses habían considerado obsoleta. Cada reparación significaba dinero para comida, ropa de abrigo y útiles escolares que mantenían a estos niños invisibles a las autoridades, quienes podrían separarlos para siempre. Marcus observaba a Dylan. Enseñarle a Carlos programación básica en una laptop restaurada, explicándole algoritmos con la misma paciencia que Jake le había mostrado una vez. La delicadeza con la que Dylan arropó a Isabella bajo su manta cuando ella se despertó reveló una ternura que Marcus había olvidado que existía. Cuando una lata de aluminio crujió bajo el pie de Marcus, el hechizo se rompió. Dylan giró hacia el sonido, la linterna atravesando la oscuridad para iluminar el rostro conmocionado de Marcus. La comprensión en los ojos de Dylan pasó de la alarma a algo más profundo. Una decepción que dolía más que la ira. La confrontación fue silenciosa, consciente de los niños dormidos que ya habían sufrido demasiadas interrupciones. La voz de Dylan tenía un acero envuelto en agotamiento cuando preguntó por qué Marcus lo había seguido. La verdad se desmoronó en fragmentos rotos. Sospecha, presión de la Junta, la necesidad de culpar a alguien cuando las cifras trimestrales decepcionaron a inversores que nunca habían conocido el hambre. La respuesta de Dylan se grabó en la memoria de Marcus. Habló de la muerte de Jake, del odio que mató al amor, de vivir en la sombra para proteger a inocentes. Explicó cómo un título en informática de Stanford se volvió inútil. Cuando tu sexualidad te hizo inempleable, cuando las verificaciones de antecedentes revelaron el fallecimiento de tu pareja en circunstancias sospechosas que los gerentes de contratación intolerantes no pudieron pasar por alto. Marcus sintió que algo se rompía en su pecho mientras Dylan describía su realidad diaria. Los niños eran indocumentados, excepto María. Los servicios sociales los separarían si descubrían a esta familia improvisada. El contrato de arrendamiento del almacén expiraba en 2 meses, y la gentrificación los estaba dejando fuera de cualquier barrio donde pudieran encontrar refugio. Al amanecer, Marcus se encontró ayudando a Dylan a organizar los aparatos electrónicos donados. Sus manos se rozaron mientras clasificaban las placas de circuitos. Una conexión eléctrica los invadió. Marcus reconoció la soledad en los ojos de Dylan porque reflejaba la suya. 2 hombres ocultando su verdad por diferentes razones, pero pagando el mismo precio en el aislamiento y el miedo. La luz de la mañana reveló moretones en el brazo de Carlos, causados por el cuidado temporal antes de que Dylan lo rescatara. Las pesadillas de Sofía sobre la deportación. El hambre de Miguel, que ningún amor podía saciar cuando los cupones de alimentos se acabaron antes de fin de mes. La confianza de Isabella en que el tío Dylan siempre arreglaría lo que estuviera roto, incluso cuando el propio Dylan se sentía destrozado sin remedio. Marcus salió del almacén entendiendo que la fuerza no se trataba del dominio corporativo ni de la aprobación familiar. El verdadero coraje significaba elegir el amor por encima de la seguridad, la autenticidad por encima de la aceptación y proteger lo que más importa, incluso cuando el precio parecía insoportable. El ciberataque golpeó Henderson Tech como un rayo digital un martes por la mañana, redefiniendo todo lo que Marcus creía saber sobre lealtad y traición. Los sistemas bancarios colapsaron en 3 zonas horarias. Los datos de los clientes se filtraron a la red oscura.
Los precios de las acciones se desplomaron mientras los medios de comunicación publicaban titulares sobre negligencia corporativa y fallos de seguridad que amenazaban a millones de usuarios. Marcus se encontraba en el centro de mando de emergencias viendo cómo el trabajo de su vida se desvanecía en tiempo real. El equipo de T, dirigido por Oliver Michey, se esforzaba por descifrar protocolos inútiles ante un ataque tan sofisticado. La delgada figura de Oliver se inclinaba sobre varios monitores. Su cabello, habitualmente engominado, estaba despeinado por el pánico, y su costoso reloj reflejaba luz fluorescente mientras tecleaba órdenes que no lograban nada. Richard Henderson irrumpió en la sala como una avalancha de furia y decepción. El patriarca de Henderson Tech, de 60 años, había construido su imperio sobre valores conservadores y un liderazgo tradicional. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Marcus, brillaban con la clase de rabia que podía destruir carreras y repudiar hijos sin dudarlo. La reunión de la junta directiva que siguió se sintió como una ejecución pública. El primo Bradley estaba sentado al fondo de la mesa de caoba. Su sonrisa burlona apenas se disimuló mientras los accionistas exigían explicaciones que Marcus no podía dar. El ataque había eludido todas las medidas de seguridad, había explotado vulnerabilidades que no deberían haber existido y había demostrado un nivel de conocimiento interno que sugería una traición interna. Marcus tomó una decisión que lo aterrorizó. Encontró a Dylan durante el turno de noche. Su conversación se silenció en la sala de descanso abandonada, donde las cámaras de vigilancia tenían puntos ciegos. Dylan abrió mucho los ojos cuando Marcus reveló sus conocimientos sobre Stanford, sobre su formación en ingeniería y sobre las habilidades que podrían salvar a Henderson Tech del colapso total. Trabajando juntos durante toda la noche, rastrearon el origen del ataque. Los dedos de Dylan recorrieron los teclados con la confianza de quien alguna vez diseñó estos sistemas. Su experiencia en ciberseguridad, latente desde la muerte de Hake, despertó al seguir las pistas digitales a través de servidores proxy y canales cifrados. El avance se produjo a las 4 de la mañana, cuando el código de Dylan aisló el vector de ataque. La brecha no había provenido de hackers externos, sino de alguien con acceso administrativo, alguien que conocía a fondo la arquitectura de los sistemas, alguien que había estado planeando esta destrucción durante meses, manteniendo la fachada de lealtad corporativa. Marcus se sintió mareado al descubrirse la verdad. Oliver Michey había estado vendiendo secretos de Henderson Tech a su principal competidor, Zenith Corporation. El ciberataque estaba diseñado para crear caos, destruir la confianza, forzar una venta que beneficiaría al nuevo empleador de Oliver y devastaría a todos los que habían confiado en él. Mientras trabajaban codo con codo, compartiendo café y charlando tranquilamente sobre arquitectura de código, Marcus se encontró estudiando el perfil de Dylan bajo el resplandor azul de las pantallas de las computadoras. La forma en que Dylan fruncía el ceño en señal de concentración, la suave fuerza en sus manos mientras reconstruían los protocolos de seguridad que Oliver había debilitado deliberadamente. La confianza en los ojos de Dylan cuando miró a Marcus y vio complicidad en lugar de explotación. El momento se cernió entre ellos como un tiempo suspendido cuando sus rostros se acercaron sobre un teclado compartido. Marcus podía oler el jabón de Dylan, podía contar los destellos dorados en sus ojos marrones, podía imaginar cómo se sentiría salvar la distancia entre la soledad y la conexión. Dylan contuvo la respiración cuando Marcus se acercó, y por un segundo perfecto, el mundo se redujo a solo esta posibilidad. La voz de Oliver rompió la intimidad al entrar en la sala de descanso, su expresión alternando entre sorpresa, cálculo y algo más sombrío. Marcus se apartó de Dylan, recuperando la distancia profesional. Pero los ojos azul pálido de Oliver ya habían visto suficiente. La leve sonrisa que se extendió por su rostro prometía consecuencias que ni Marcus ni Dylan podían imaginar. Se habían sentado las bases para una destrucción que haría que el ciberataque pareciera suave. Oliver había encontrado el arma que podía destruir 2 vidas con precisión quirúrgica,
y no tenía intención de mostrar piedad a hombres cuyo amor amenazaba sus cuidadosamente elaborados planes de venganza y ascenso corporativo. La venganza de Oliver Micheli se desarrolló con la precisión de un maestro del ajedrez que llevaba años planeando este desenlace. Las insinuaciones que Dylan había rechazado durante su breve encuentro en una empresa anterior se habían convertido en obsesión. Luego, el odio, cristalizando finalmente en un plan que destruiría 2 vidas y elevaría a Oliver al poder que creía merecer. Las imágenes de seguridad editadas parecían profesionalmente elaboradas. Cada clip había sido cuidadosamente seleccionado para contar una historia de traición y sabotaje. Marcus observó con horror cómo la junta directiva revisaba el video que mostraba a Dylan accediendo a servidores restringidos durante los momentos exactos en que el ciberataque había penetrado sus defensas. La narración de Oliver retrató a Dylan como un maestro de la manipulación que había usado su puesto de conserje para robar secretos corporativos y orquestar la devastadora filtración. La evidencia parecía abrumadora hasta que Marcus notó inconsistencias que su entrenamiento y análisis de datos no podían ignorar. Marcas de tiempo que saltaban inesperadamente, ángulos de cámara que sugerían una falta de contexto. La forma en que los movimientos de Dylan en la grabación parecían reactivos en lugar de depredadores, como si hubiera estado respondiendo a los problemas en lugar de crearlos. Pero la jugada maestra de Oliver no tenía nada que ver con el espionaje corporativo. El arma real era personal, íntima y estaba diseñada para destruir tanto a Marcus como a Dylan exponiendo sus vulnerabilidades más profundas. El video llegó a los blogs de chismes un jueves por la tarde, cuando Marcus presentaba las proyecciones trimestrales de recuperación a inversores nerviosos. Su teléfono vibró con notificaciones que le congelaron las venas. La grabación era granulada, pero inconfundible. Marcus y Dylan en la sala de descanso, con sus rostros a centímetros de distancia. La inconfundible electricidad de la atracción crepitaba entre 2 hombres que habían encontrado una conexión en medio de la crisis. Los titulares se escribían solos con la crueldad de una sociedad que aún usaba el amor como arma contra quienes se atrevían a vivir con autenticidad. El gigante tecnológico Henderson, del CEO gay Scandal Rock, revela su vida secreta. Niños sin hogar, utilizados como tapadera para una conspiración corporativa. La llamada de Richard Henderson llegó minutos después de la publicación del video. Su voz transmitía la frialdad que Marcus temía desde la infancia. El tono que podía romper lazos familiares con precisión quirúrgica. Las palabras hirieron más profundamente que cualquier pérdida financiera. No es mi hijo. Apellido deshonrado. Elige entre ese hombre y todo lo que has conocido. El arresto de Dylan ocurrió simultáneamente mientras los servicios de protección infantil llegaban al almacén de Sunset Park con la eficiencia de una operación militar. Información anónima había sugerido que el niño corría peligro, tenía condiciones de vida inestables y la presencia de un tutor incompetente cuyo estilo de vida representaba riesgos para los menores vulnerables. Marcus observó desde su ático cómo las furgonetas de los medios de comunicación rodeaban la sede de Henderson Tech. Los manifestantes se congregaron con pancartas exigiendo su renuncia. Los inversores retiraron la financiación con la rapidez de la gente. Personas huyendo de un edificio en llamas. La empresa que su abuelo había fundado, que su padre había expandido, que Marcus había modernizado, se derrumbó bajo el peso de prejuicios disfrazados de preocupación moral. Dylan estaba en una celda de detención en el centro de Brooklyn, separado de los 5 hijos que se habían convertido en su mundo entero. Las lágrimas de María mientras los trabajadores sociales separaban a los hermanos lo atormentaban en sueños. La confusión de Carlos cuando desconocidos le explicaron que el tío Dylan no volvería a casa. El terror de Sofía ante la deportación tras la separación. El silencio de Miguel, que decía mucho sobre el abandono. El susurro entrecortado de Isabella preguntándole si había hecho algo malo. El ascenso de Oliver a director ejecutivo interino se anunció esa noche, mientras el precio de las acciones de Henderson Tech caía a mínimos históricos. Su discurso de aceptación enfatizó los valores tradicionales,
la responsabilidad corporativa y la importancia de un liderazgo que priorizara los intereses de los accionistas sobre las agendas personales. Marcus estaba de pie en el balcón de su ático, 30 pisos por encima de la ciudad que una vez pareció su reino. El viento le azotaba el pelo mientras contemplaba lo rápido que el éxito podía convertirse en cenizas. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado había sido destruido por el amor y la valentía de sentir algo real en un mundo que exigía deshonestidad emocional. La oscuridad parecía susurrar promesas de escape del dolor, de la vergüenza, del peso de elegir entre la autenticidad y la supervivencia. La elección que una vez pareció imposible ahora se presentaba simplemente como la gravedad y el fin de la lucha contra fuerzas demasiado poderosas para resistir. A veces, los valles más profundos de la vida nos preparan para montañas que nunca imaginamos poder escalar, pero solo si encontramos la fuerza para sobrevivir al descenso hacia lo que parece una noche sin fondo. María Martínez llamó a la puerta del ático de Marcus al amanecer. Su rostro de niña de 12 años estaba lleno de lágrimas, pero ardía de determinación, lo que le recordó a Marcus la férrea protección de Dylan. Había escapado del hogar comunitario en Queens, viajando sola por el metro, que había memorizado durante sus viajes nocturnos con Dylan para encontrar piezas de computadora en los contenedores de basura de Manhattan. Sus palabras atravesaron la desesperación de Marcus con la claridad de quien ha visto la verdadera valentía en acción. Dylan nos enseñó que el amor no está mal. Dijo que ocultar quién eres hace que los malos ganen. Lo amas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejas que lo destruyan mientras te escondes aquí sintiéndote mal por ti misma? La investigación que siguió requirió todas las habilidades que Marcus había desarrollado durante sus años en Henderson Tech. Trabajando con la periodista de investigación Sophia Chen, cuya propia experiencia como lesbiana encubierta en los medios corporativos le dio una visión de la discriminación sistemática. Marcus rastreó las comunicaciones de Oliver con Zenith Corporation. Transferencias bancarias revelaron meses de pago por propiedad intelectual robada. Intercambios de correos electrónicos expusieron la cuidadosa planificación detrás tanto del ciberataque como del asesinato. La evidencia pintó un panorama de espionaje corporativo envuelto en venganza homofóbica. Oliver había estado vendiendo algoritmos patentados de Henderson Tech a su principal competidor, mientras reunía munición para destruir a los dos hombres que amenazaban su visión de la estructura tradicional de poder corporativo. La conferencia de prensa que Marcus convocó para el martes siguiente atrajo una atención mediática que rivalizó con los anuncios presidenciales. De pie tras un podio en la misma sala de conferencias donde su padre lo había repudiado, Marcus se enfrentó a las cámaras y a los periodistas con una calma que lo sorprendió. Las palabras que había ensayado durante años en momentos privados de valentía imaginaria finalmente encontraron su voz. Habló sobre el amor sin vergüenza, sobre la brillantez e integridad de Dylan Rodríguez, sobre 5 niños que merecen protección en lugar de persecución. Presentó pruebas forenses de los crímenes de Oliver con la precisión de quien entendía que la verdad requería pruebas en un mundo decidido a creer mentiras convenientes. La respuesta fue rápida y transformadora. La comunidad LGBTQ apoyó a Henderson Tech con un poder adquisitivo que sorprendió a los cínicos miembros de la junta directiva. Jóvenes profesionales anunciaron su intención de buscar empleo en empresas que apoyaran un liderazgo auténtico. Los precios de las acciones subieron a medida que los inversores reconocieron que la diversidad impulsaba la innovación y que la valentía de Marcus había creado oportunidades en lugar de desventajas. El arresto de Oliver ocurrió esa misma noche cuando agentes federales presentaron órdenes de arresto por espionaje corporativo, fraude y cargos de conspiración que le asegurarían décadas de prisión. Su rostro pálido reflejaba la incredulidad de alguien que había subestimado el poder de la verdad cuando finalmente encuentra coraje. La liberación de Dylan coincidió con el regreso de los niños del hogar de acogida. El reencuentro en el pasillo del juzgado hizo llorar a los periodistas que habían acudido esperando otro escándalo corporativo, pero encontraron en cambio la historia de una familia definida por el amor más que por la biología. La casa en Sunset Park se transformó en el centro tecnológico juvenil LGBTQ y Jaque Rodríguez,
financiado por la Fundación Benéfica Henderson Tech, y diseñado con las aportaciones de los 5 niños que comprendían mejor que nadie lo que los niños vulnerables necesitaban para prosperar. Las sugerencias de María para zonas de descanso seguras. Las ideas de Carlos para zonas de juegos que también funcionaban como aulas de programación. La insistencia de Sofía en espacios artísticos donde la creatividad pudiera florecer. La silenciosa petición de Miguel de una biblioteca donde las palabras pudieran brindar escape y educación. La demanda de Isabella de un escenario donde se pudieran compartir historias y los sueños pudieran encontrar voz. La ceremonia de boda en Central Park atrajo a cientos de simpatizantes y a algunos familiares cuyo amor demostró ser más fuerte que los prejuicios. La aparición sorpresa de Richard Henderson en la recepción dejó a Marcus en silencio hasta que la voz áspera de su padre rompió la tensión. Estaba equivocado. La familia es la familia. Tu madre me habría querido aquí. Marcus y Dylan intercambiaron votos. Rodeados de 5 niños que sirvieron. De cortejo nupcial, portadores de anillos y prueba viviente de que las familias se forman. Por amor y no por genética. Los documentos de adopción legal se firmaron ese mismo día, oficializando lo que había sido cierto en sus corazones durante años. Un año después, en su casa de piedra rojiza de Brooklyn, que bullía con sesiones de tareas, concursos de programación y el caos de 5 brillantes niños persiguiendo sueños, que alguna vez parecían imposibles. Marcus y Dylan compartieron un café por la tarde mientras Isabella le pedía que le contara la historia de cómo se conocieron sus padres. Habían aprendido que el amor auténtico requiere valentía que va más allá de la felicidad personal para proteger a otros que merecen la misma libertad de vivir sin miedo. A veces, el mayor riesgo no es el que nos destruye, sino el que revela, en quienes siempre estuvimos destinados a convertirnos. ¿Qué arriesgarías para vivir con autenticidad y proteger a tus seres queridos? Comparte tus pensamientos a continuación y suscríbete a Historias Difíciles para ver más historias que celebran el triunfo del amor sobre